La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. La caja llegó a media tarde, cuando el sol caía oblicuo sobre el parquet y la casa olía a pan de plátano recién hecho. No tenía remitente, solo un papel dorado arrugado, de esos que se pegan a los dedos. La dejé sobre la encimera, entre el tazón de masa y el jarrón de eucalipto, y me quedé un segundo escuchando. El lavavajillas zumbaba. El reloj del pasillo marcaba un tic-tac que los domingos me tranquiliza. Sofía cantaba bajito en su cuarto, armando una corona con hojas secas. Todo sonaba normal. Perfecto. ¿Esperas algo?, gritó Marcos desde el estudio con esa voz templada que a veces usa con los clientes del despacho. Amor. No. Respondí y el no me supo a caramelo mentolado, fresco y medio falso. Abrí la caja con la esquina de una espátula. Dentro había una llave pequeña, metálica con la cabeza redonda y un USB negro con una pegatina blanca, 2347. Eso, 1 hora. Un número que no dijo nada y lo dijo todo a la vez. También venía una nota escrita a mano, con una caligrafía paciente. No es tu casa si no sabes quién te mira. Sentí el escalofrío como un hilo frío que me cruzó la espalda. Miré alrededor. El salón estaba en orden. El sofá con la manta doblada, los cojines como los acomodé por la mañana, el marco de fotos de nuestra boda alineado con el borde de la repisa. Una escena limpia, casi de catálogo. El tipo de escena que yo, Valentina, me había prometido construir para mi hija. Una casa sin gritos, sin golpes de puerta, sin platos volando. Una casa con luz. ¿Qué es?, preguntó Marcos asomando la cabeza. Camisa celeste, las mangas dobladas a la altura de los antebrazos, un gesto de cansancio elegante. Marcos sabe estar cansado con estilo. Lo admiro y a veces lo envidio. Nada, dije cerrando la caja. Debe ser un error. Marcos miró su reloj y se acercó a besarme la frente. Olía distinto. No a su colonia de siempre, amaderada y discreta, sino un perfume dulce y persistente, como a flores blancas recién abiertas. Una nube mínima. Un acorde de jardín ajeno. ¿Hiciste café?, preguntó natural. Voy, respondí. Mientras el café goteaba, apoyé la caja junto al microondas, como quien deja un objeto peligroso en cuarentena. Podía no ser nada. Podía ser una broma de Sofía y sus tutoriales. Sofía tiene 8 años y un mundo entero en esa cabeza inquieta. Hace manualidades, graba videos que borra al minuto, inventa contraseñas para puertas que no existen. Pero la nota no era letra de niña. Y la llave pesaba como un secreto. A las 6:30, los vecinos empezaron a llegar con postres y risas. Era la noche del pasillo, la tradición que inauguramos cuando se rompió el ascensor y terminamos compartiendo panes, historias y vino para olvidar las cargas. Esa noche, Marcos, como presidente de la Junta, daría un pequeño discurso. Hablaría de las mejoras del edificio, de la licitación para arreglar la azotea, de la campaña de reciclaje que yo impulsé con un par de láminas bien diseñadas. El martes tendríamos la visita del concejal del barrio. Si todo salía bien, aprobarían una subvención para el patio verde. Teníamos un calendario en la puerta de la nevera que lo decía. Martes 19, concejal. Un círculo verde y 3 estrellas dibujadas por Sofía. Un reloj que corría hacia la foto en el periódico, el apretón de manos, el familia ejemplar. Entre el ruido de vasos y el murmullo de conversaciones, vi a Camila, la hermana de Marcos, saludarme con un beso de aire. Camila es una de esas mujeres magnéticas que hacen que las demás sintamos que nuestras uñas siempre están sin hacer. 500 seguidores en sus historias solo de ver su desayuno. Un abrazo correcto, el mismo perfume dulce flotando un segundo después. Val, te traje el molde de tartas. Lo dejaste en mi casa, dijo, levantando una bolsa de tela con una sonrisa. Sus ojos se pasearon por la encimera y se detuvieron en la caja dorada como si fuera un adorno más. ¡Qué bonito papel! Gracias, respondí, y se me ocurrió que no recordaba haber dejado ningún molde en su casa. A las 8, Marcos golpeó 2 veces su copa y habló. Dijo palabras que había practicado conmigo frente al espejo del pasillo. Comunidad, cuidado, ahorro energético. Aplaudimos. Yo también. Sostuve su mirada un segundo más de lo normal, tratando de pescar una vibración, una sombra. Nada. El tipo que conocí a los 27 seguía ahí. Confiable, atento, con esa manera de mirar como si estuviera siempre a punto de decir algo importante. Cuando todos se fueron, la casa quedó como el mar cuando baja la marea. Restos de risas en los vasos, servilletas arrugadas como medusas varadas. Sofía dormía con el cabello extendido como una ala sobre la almohada.
Cerré su puerta despacio y al volver a la cocina supe que ya no podía dejar pasar la noche sin abrir el USB. Marcos estaba en la ducha. El agua corría como si el día necesitara un telón que cayera de una vez. Metí el USB en la laptop y el archivo saltó solo. Un icono de video con fecha de ayer. 23:47. Le di play. Primero negro, después nuestro salón. El ángulo era alto y abierto, como el de una cámara colocada sobre... ¿Dónde? Vi el sofá, la alfombra con el dibujo de hojas, la repisa. A la izquierda el espejo del pasillo, el que usamos para probar discursos y corbatas. La luz era tenue, la que dejan encendidas mis guirnaldas. Y dos personas cruzaron el encuadre. Marcos, con la misma camisa celeste de hoy, caminó hasta el espejo y se probó una chaqueta. La otra persona, de espaldas, de cabello recogido y un vestido oscuro que brillaba apenas al moverse, se detuvo a su lado. No dijo nada, o si lo dijo, el video no capturó el sonido. Era una cámara muda, ajena, implacable. El corazón me golpeó como cuando un jarrón cae y una parte de ti sabe que no lo vas a alcanzar a tiempo. El segundo golpe vino cuando vi la mano de esa mujer, no por la mano en sí, sino por lo que dejó bajo el marco del espejo. Un puntito negro, mínimo, como un lunar donde nunca hubo lunares. Pausé. El agua seguía sonando en el baño, un aplauso continuo. Volví a darle play. Marcos sonrió de lado, esa sonrisa educada que usa cuando cierra una reunión. La mujer lo rozó con el hombro y se fue hacia la cocina. El video, con su cronómetro digital implacable, siguió 1 minuto más, mostrando nada, mostrando todo. La casa vacía vista por un ojo que no era el mío. Cerré la laptop, la abrí de nuevo, rebobiné y detuve justo en el segundo en que el reflejo del espejo, deformado por el marco, duplicaba la escena. 2 marcos. 2 sombras. Me obligué a respirar bajito, a contar hasta 5, como cuando Sofía tenía pesadillas y yo debía ser un faro, no una tormenta. En el baño el agua se cortó. Escuché el chirrido de la canilla. Guardé el USB en el bolsillo de mi delantal, tan rápido como quien esconde un fósforo encendido. Caminé hasta el pasillo y acerqué la mano al marco del espejo. Allí estaba, un puntito negro casi invisible, adherido al borde. Lo toqué con la uña. No se movió. ¿Ya hiciste la lista para el martes?, preguntó Marcos, secándose el pelo mientras cruzaba el pasillo. El concejal es muy de detalles, ¿eh? Sí. Todo listo. Me miró un segundo. Era una buena mirada. Calma, limpia. Le respondí con otra, aprendida. Y, cuando él se marchó al estudio a revisar los papeles, fui a la cocina y saqué la llave de la caja. La coloqué sobre la mesa junto al jarrón de eucalipto y la miré como se mira un insecto raro, con cautela y un extraño respeto. ¿Abriría una puerta del edificio? ¿Un candado que no conocía? ¿Una caja fuerte? El teléfono vibró con un mensaje anónimo. Solo una línea. Si quieres ver lo que pasó antes, usa la llave. Resistí la tentación de escribir a alguien, de romper el vidrio de esta pecera brillante que llamamos vida y gritar ayuda. No todavía. Sabía decorar, sabía esperar, sabía medir. Aprendí a hacerlo en una casa donde la paciencia era una forma de salvarse. Fui a mi taller, donde guardo muestras, telas, latas de pintura. Busqué la linterna pequeña que uso cuando instalo luces. Respiré. Si esta historia te está atrapando, quédate conmigo un momento más. Volví al pasillo y pasé la luz por el marco. El puntito negro tenía una hendidura lateral, mínima, como para introducir una llave muy pequeña, la misma que brillaba sobre mi mesa. El baño estaba en silencio, el edificio también. Inserté la llave y apenas hice el giro, un clic seco me atravesó el pecho. El espejo vibró 1/10 de segundo y se movió 1 milímetro hacia adelante, revelando por detrás una ranura estrecha, oscura, con un latido propio, como si la pared respirara. Adentro, algo parpadeó. Y antes de poder decidir si corría o me quedaba, una luz roja se encendió y una voz femenina, muy conocida, susurró mi nombre desde dentro de la pared. La voz pronunció mi nombre como si lo masticara. Valentina. No era un susurro extraño, era mi propia voz, de vuelta desde un túnel. Sentí que el suelo reculaba 1 centímetro. Marcos, llamé para probar si mi garganta aún servía. Nada. El estudio seguía cerrado. Apoyé la mano en el espejo, sentí la vibración leve del marco. La ranura escondía un pequeño módulo electrónico con una luz roja palpitando a ritmo de pulso. Había un slot diminuto, como de tarjeta. Y, en la parte inferior, una etiqueta plástica, registro. Metí la llave de nuevo, giré 1/4 de vuelta y el panel cedió un poco más. No se abrió del todo, no era un armario, no había hueco, pero el borde dejó entrever una bandeja retráctil. Tiré con las uñas, despacio.
La bandeja salió 3 centímetros y reveló una micro SD negra, pegada con cinta transparente. A un lado, un micrófono del tamaño de una lenteja. Volví a escuchar mi voz, esta vez distinta. Mira a cámara y sonríe. Era yo, sin duda. Yo con mi tono de cuando grabo tutoriales de manualidades para Sofía. Me di cuenta. El módulo estaba programado para emitir muestras de voz. ¿Mías? ¿Grabadas cuándo? Arranqué la cinta con cuidado y guardé la micro SD en el bolsillo interior del delantal. El plástico crujió como un secreto roto. Cerré el panel, devolví el espejo a su sitio con un empujón mínimo y pasé el borde de la toalla para borrar el rastro de mis dedos del marco. El corazón me latía en los dientes. ¿Todo bien? La voz de Marcos a 1 metro de mi espalda. Giré. Tenía el cabello revuelto y una camiseta gris. Llevaba el teléfono en la mano y una toalla colgando del hombro. De ahí emanaba otra vez ese perfume floral. Quedo, como posado en la tela. Sofía dejó el armario abierto. Mentí. Ya está. Marcos asintió, dejó un beso rápido en el aire y se fue a la cocina. Escuché el chasquido de la puerta del frigorífico, su silbido bajo de siempre. Me obligué a caminar, no a correr. En el taller, saqué una caja de retales y escondí la card entre 2 muestras de lino color marfil. Cerré. Tomé la laptop, la enchufé detrás de unas plantas y en ese mismo punto del pasillo donde había sostenido tantas veces su mirada antes de salir, me prometí algo. No iba a llorar. No todavía. Esa noche, la casa descansó en un falso orden. Sofía soñó en voz alta. No, ese pegamento no. Marcos roncó la primera hora y luego se giró 2 veces. Yo conté grietas imaginarias en el techo. A las 2:12 me levanté, crucé al taller y cerré por dentro. Encendí la lámpara de pinza, inserté la micro SD en un lector viejo que guardaba para presentaciones y la clavé en la laptop. Tardó unos segundos en montar las carpetas. Cuando aparecieron, el estómago me pegó un tirón. Meses ordenados por año. 2021, 2022, 2023, 2024. Un árbol de fechas con nombres de archivo que cortaban el sueño en pedazos. Cocina 19.3.23.21.14.mp4, Salón 2308.22.00.31.mp4, Pasillo 14.021.23.47.mp4. El mismo formato, la misma precisión. Abrí el del pasillo de San Valentín de 2021. Vi mi sombra cruzar con una caja de bombones, vi a Marcos llegar con flores tarde, vi el espejo devolviéndonos duplicados. No había sonido. Lo cerré antes del minuto. Abrí Salón 230822. Marcos se probaba una chaqueta, otra mujer de vestido oscuro cruzaba rápido, fuera de foco. Un detalle brilló en su muñeca, una pulsera delgada con un dije en forma de gota. Ese dije. Lo había visto esa misma tarde. Camila gesticula con las manos. Le gusta que todo tintinee cuando habla. Esa gota brilló en su historia, alzando la bolsa del molde de tarta. Tragué saliva. Abrí Cocina 131123. Marcos apoya el móvil junto al frutero. Una mano de uñas rojas toma una copa, la acerca al borde del encuadre para llenarla. La misma pulsera. Pausa. Zoom. El grano no ayudaba, pero el contorno era el contorno. No quise nombrarla en voz alta. A veces las palabras abren puertas que todavía no sabes cerrar. El cursor tembló sobre Salón ayer 2347 por el del USB. Lo dejé para luego. En cambio, abrí la carpeta audio. Dentro, clips breves etiquetados en un español clínico. Voz Valentina 1.wav, voz Valentina 2.wav. Display, Valentina. Mira a cámara y sonríe. Respira. Frases sacadas de mis propios videos caseros cortadas como retazos. Alguien había armado un muñeco de voz con mi timbre para... ¿Para qué? ¿Para que el panel me respondiera? ¿Para engañar a quién? ¿A mí? Se escuchó un crujido en el pasillo. Cerré la laptop con un golpe que me dejó sin aire y contuve el resto. Pasos. La sombra de Marcos se dibujó por debajo de la puerta. Se detuvo. 3 segundos, 4. Y siguió. El agua al dispensador del frigorífico, luego el trago. El silencio regresó, con ojos. En la carpeta Docs encontré algo que no esperaba. Un PDF fotografiado con mala calidad, con el membrete de la Junta de Propietarios. Proyecto piloto, seguridad integral y domótica, azotea y zonas comunes. Firmas borrosas. En la segunda página un presupuesto, cámaras, sensores, servidor local. Y subrayada con bolígrafo azul la cláusula viviendas voluntarias para testeo 2 unidades. Reconocí mi propio renglón, el de cuando yo misma anoté martes 19 concejal en todos lados. Esa inclinada a la derecha. Debajo del subrayado un comentario a mano. Empezar por piso 4, validar con C. C de Camila, C de el dibujo de un círculo mal cerrado. Me quité el delantal.
Tenía las manos heladas. Abrí Salón Ayer 2347.mp4 para aprender a ver sin rasgarme. El movimiento era el mismo que había visto antes, pero al final, cuando la mujer pasa hacia la cocina, la cámara enfoca un segundo su muñeca. La gota de metal golpea la luz de las guirnaldas y deja una chispita. Pausa. La ampliación no perdona. Ahí estaba la pequeña muesca en el borde del dique, una astilla minúscula que Camila se hizo el verano pasado, rompiendo una copa en mi patio. Me ofrecí a limarla. Ella dijo, no se nota. Ahora se notaba. Me llevé los dedos a la sien. La casa respiraba parejo. La laptop me devolvía el brillo de la pantalla como si fuera agua. Faltaban 2 días para el martes del concejal. Si confrontaba sin pruebas sólidas, perdía. Si esperaba demasiado, el sistema se cerraría sobre sí mismo. Me vino una imagen sucia. Un pasillo lleno de vecinos, aplausos, Marcos sonriendo con el concejal, Camila en un extremo con su risa baja y yo sosteniendo un plato de galletas como una tonta. No. Me puse una sudadera y bajé al portal. A esa hora el edificio es otra especie. Huele a lejía vieja y a eco. El buzón de la junta estaba entre los del Tresillo A y Cuadquer B. Llevaba una pegatina nueva, Lixta azotea. Metí la mano, solo notificaciones de gas. Volví a subir. En el rellano del cuarto, el tacón de Camila había dejado otra vez ese semicírculo negro en el escalón, como un paréntesis quemado. Dormí en trozos, como una película mal montada. En los trozos mi madre repetía, aprende a mirar sin que te vean. Cuando amaneció, la luz entró con esa transparencia triste de las mañanas que siguen a un terremoto silencioso. Hice café sin pensar. Sofía apareció con su pijama de nubes. Mamá, anoche hablaste sola. Hijo arrastrándolas, dijiste respira. Estaba practicando. Le sonreí, ¿lista para el cole? La llevé y en cuanto cerré la puerta del coche respiré hondo por primera vez. Llamé a Laura, mi amiga del instituto, periodista de sucesos menores y valiente por deporte. Solo necesito un consejo técnico, le dije, fingiendo que mi voz no crujía. Si tengo una micro SD con grabaciones, ¿cómo verifico su integridad? ¿Cómo sé que no fueron editadas? Hay firmas, metadatos, respondió sin pedirme contexto. Te paso un contacto de un chico que me hace peritajes express. Pero Val, si hay cámaras en tu casa. En mi espejo, dije, y por fin la palabra mí me sonó ajena. Colgué. En el taller empaqueté la micro SD como si fuera una joya. Entre 2 cartones, cinta de carrocero, un sobre acolchado. Escribí el nombre del perito que Laura me mandó y un seudónimo como remitente. Iba a enviarlo desde la oficina de correos de 3 calles más allá. Nadie debía poder unir la flecha hasta mí. Me detuve en el marco del espejo antes de salir. La casa me devolvió mi reflejo con una frialdad nueva. Acerqué la boca al borde tan cerca que casi besé el vidrio. Yo también sé jugar en silencio, susurré. Si esta historia te está atrapando, quédate. Lo que voy a hacer a continuación puede salir muy mal o muy bien. En el pasillo, antes de cerrar, miré el calendario con el círculo verde del martes. Sonreí sin que me viera nadie. Luego saqué el móvil y abrí un chat oculto con un nombre que hace años no pronunciaba. Escribí, necesito una cámara, pero mía. Y necesito aprender a cazar a alguien que se cree invisible. El doble check se puso azul en segundos. La puerta se cerró con un clic limpio. Y al girar la llave, escuché desde el otro lado del espejo un tercer sonido. El leve desplazamiento de una bandeja. Alguien acababa de retirar otra tarjeta. El mensaje azul apareció en la pantalla de mi móvil casi al instante. Tráeme el material esta noche. Lo revisamos en mi taller. Era de Javier, un viejo amigo de Laura que se había reinventado como técnico en seguridad digital. Lo conocí hace años en un curso de domótica, pero nunca pasamos de un café rápido. Hoy, su contacto aparecía como una puerta de emergencia. Guardé el sobre con la micro SD en la mochila, respiré hondo y fingí normalidad el resto del día. Marco salió temprano al despacho. Sofía se quedó en la escuela hasta tarde con su club de teatro. Eso me regaló un margen. Cuando el reloj del pasillo marcó las 8:30, bajé las escaleras en silencio, como si cualquier ruido pudiera alertar al edificio entero. El portal estaba en penumbra, con un único foco titilando sobre los buzones. Afuera, el aire olía a lluvia próxima. Javier me esperaba en un viejo taller mecánico que alquilaba como laboratorio. El espacio estaba lleno de cables, pantallas y estanterías con piezas de drones. Al verme, dejó la taza de café y me sonrió apenas. Valentina. Dijo mi nombre como si fuera un código. Déjame ver. Le entregué el sobre.
Lo abrió con un cúter limpio, insertó la micro SD en un lector profesional y la conectó a un monitor enorme. Durante varios minutos no dijo nada, solo tipeaba, pasaba carpetas, verificaba hashes y metadatos. Yo jugueteaba con mis manos para que no se notara el temblor. ¿Sabes qué es esto?, preguntó al fin, girando la pantalla hacia mí. El monitor mostraba una tabla con fechas y coordenadas de archivo. A la derecha, un sello digital repetido, C04. ¿Son grabaciones de tu casa? Tragué saliva. Sí, confirmó Javier. Y no solo eso, están cifradas con la misma clave maestra que se usa en proyectos de seguridad vecinal. Esto, señaló la pantalla, no lo monta un aficionado. Es un piloto, oficial. ¿Oficial de quién?, pregunté. Él dudó un segundo, como si midiera cuánto debía decir. De la Junta, o de alguien con acceso a sus presupuestos. ¿Tú firmaste algún consentimiento?, negué con la cabeza. La idea de que mi firma pudiera estar falsificada me apretó el pecho. Aquí hay algo peor, añadió Javier. No solo te grababan, estaban probando reconocimiento de voz con tu timbre. Mira, abrí una carpeta oculta que decía Dataset BOE. Aparecieron cientos de fragmentos, mi risa, mis frases, mis canciones a Sofía. Cortados, ordenados, etiquetados. Era como ver mi alma diseccionada en un laboratorio frío. ¿Qué hago?, pregunté, apenas un hilo de voz. Javier se inclinó hacia mí. Tienes dos opciones, llevar esto a la policía o esperar el martes, cuando el concejal venga y toda la junta esté reunida. Si quieres exponerlos de forma que no puedan negarlo, el martes es tu escenario. Pensé en Marcos con su discurso, en Camila sonriendo al concejal, en los vecinos aplaudiendo. Pensé en Sofía, con sus estrellas verdes dibujadas en el calendario. Quiero que todo se sepa, dije. Javier sonrió sin alegría. Entonces prepárate. Pero recuerda, si te mueves antes de tiempo, ellos borrarán las pruebas. Ya lo saben hacer. Me devolvió la micro SD en un pendrive sellado y un consejo final. No confíes en nadie que huela a flores blancas. Volví a casa con la lluvia empezando a caer. El portal olía a humedad fresca. Subí las escaleras de puntillas y abrí la puerta con cuidado. La sala estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de las guirnaldas. Sobre la mesa del comedor había un plato con mi postre favorito, tiramisú. Marcos me esperaba sentado, en silencio, con los codos apoyados en la mesa. «Llegas tarde», dijo, y su tono era más bajo que de costumbre. «¿Dónde estabas?» En ese momento, el perfume de flores blancas me golpeó de nuevo, más fuerte que nunca. Y entendí que ya no era solo una sospecha. Me estaban vigilando también en mi propio cuerpo, en cada gesto, en cada respuesta que él esperaba medir. El tiramisú temblaba sobre la mesa, y Marcos sonreía demasiado. El tenedor brillaba entre los dedos de Marcos como si fuera un instrumento quirúrgico. «Hice tu postre favorito», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No quería que esta noche fuera rara». Lo observé un segundo más de lo necesario. Cada palabra suya pesaba distinto desde que vi los videos. Me senté frente a él sin probar bocado. El tiramisú olía a cacao fresco, pero yo solo percibía ese rastro de flores blancas que me cerraba la garganta. «¿No comes?», preguntó, ladeando la cabeza. «No tengo hambre». Marcos pinchó un trozo con calma, lo llevó a su boca y masticó despacio, como si quisiera demostrar que estaba en control. Luego dejó el tenedor, se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Valentina, ¿qué viste?». El aire se congeló. Mi piel entera se erizó. «¿De qué hablas?», alcancé a decir, manteniendo el tono plano. «Has estado inquieta», continuó. «Caminas por la casa como si buscaras algo. Y sé que abriste el taller anoche». Quise tragar saliva, pero la boca estaba seca. ¿Cómo lo sabía? ¿Me estaba observando ahora mismo? «Marcos, estoy cansada. La visita del concejal me tiene nerviosa. Eso es todo». Me sostuvo la mirada un segundo largo, demasiado largo. Después rió por lo bajo y recogió el plato. «No te preocupes, todo saldrá perfecto el martes. Siempre lo haces perfecto». Se levantó, besó mi cabeza y fue a dejar el plato en la cocina. El agua del grifo empezó a correr. Yo aproveché para sacar el pendrive de mi bolsillo y esconderlo bajo el cojín del sofá, donde Sofía guardaba sus cromos viejos. Un escondite infantil para una verdad adulta. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada, la puerta del estudio se abrió y un haz de luz azul se filtró por la rendija. Marcos estaba frente a su ordenador, escribiendo algo a toda velocidad. Desde mi cuarto escuché el sonido seco de un archivo adjuntándose en un correo. El corazón me martillaba. Al día siguiente decidí contraatacar.
Esperé a que Marcos saliera con su traje gris a primera hora. Apenas cerró la puerta, fui al espejo, introduje la llave de nuevo y abrí el panel. Esta vez, además de la ranura vacía, encontré algo más. Un cable delgado bajaba por dentro de la pared, conectado a un router oculto. Lo seguí con los dedos hasta una cajita metálica del tamaño de un libro. Luces verdes parpadeaban. Desconecté un cable con la decisión de quien corta un cordón umbilical. Al instante, escuché un pitido lejano, metálico, en el pasillo del edificio. Corrí a mirar por la mirilla. Camila estaba allí, frente a mi puerta, con el móvil en la mano. Miraba la pantalla como si esperara una señal que no llegó. Frunció el ceño, tocó el timbre de un vecino y se fue con una sonrisa impostada. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Regresé al taller y saqué el pendrive. Abrí un nuevo archivo que no había visto antes. Registro martes.docs. El documento detallaba el programa del evento con el concejal. En una de las líneas, marcada en rojo, decía: demostración en directo del sistema, validar en piso 4 con B. La inicial me atravesó como un cuchillo. Esa W era yo. Querían mostrar mi casa, mi vida, como vitrina de su proyecto piloto. El martes, delante de cámaras y autoridades, yo sería el ejemplo perfecto de una ciudadana segura. Pero lo que realmente exhibirían era la invasión más íntima. Respiré hondo y me miré en el espejo, ahora consciente de que podía estar encendido de nuevo. Esta vez no sonreiré para la cámara, susurré, y, mientras guardaba el pendrive en mi bolso, el móvil vibró con un nuevo mensaje anónimo. Si hablas antes del martes, desaparece todo. Si esperas, tendrás tu momento. Decide bien. El reloj del pasillo marcaba las 9:07. El tic-tac sonaba como un disparo cada segundo. Me prometí que si ellos querían un espectáculo el martes, yo misma escribiría el guión. El lunes amaneció con un cielo de plomo. Llovía sin fuerza, pero con la constancia de un metrónomo. Cada gota en el cristal era un recordatorio del tiempo que se agotaba. Sofía desayunaba distraída, dibujando en los bordes del cuaderno. Marcos hojeaba el periódico como si no hubiera nada extraño en el mundo. Yo, entre los dos, sostenía una taza de café demasiado caliente, intentando que el calor me anclara a la mesa. Mañana es el gran día, dijo Marcos, sin mirarme, pasando las páginas. Sí, respondí. Él levantó la vista, me sonrió y añadió: Valentina, necesito que estés impecable. Eres el rostro amable de esta casa. Me mordí la lengua para no responder. Sofía me miró con sus ojos grandes, curiosos, como si intuyera que algo se cocinaba en silencio. Al dejarla en la escuela, marqué el número de Javier. Contestó al segundo timbre. ¿Lo tienes claro?, preguntó sin saludar. Sí, pero necesito algo más, una cámara, una que solo yo pueda controlar. Lo suponía, respondió. Te espero en el taller a mediodía. Volví a casa con el corazón galopando. En el pasillo me crucé con Camila. Vestía un abrigo beige y un perfume tan penetrante que me hizo contener el aire. «Val, ¿lista para mañana?», preguntó con una sonrisa estudiada. «Claro», dije. Camila me rozó el brazo al pasar y susurró casi sin mover los labios. «No intentes arruinarlo». Su advertencia fue tan seca como una bofetada invisible. Al mediodía entré en el taller de Javier. Sobre la mesa me esperaba un pequeño dispositivo negro, más discreto que un mechero. «Es una microcámara con transmisión encriptada», me explicó. «No depende del sistema de la Junta, solo tú tendrás la clave». La guardé en el bolso como si fuera un talismán. «Mañana, cuando empiece la demostración, coloca esta cámara apuntando al espejo», añadió Javier. «Así tendrás doble prueba, la de ellos y la tuya». Asentí, aunque por dentro me temblaban hasta los huesos. Esa noche la tensión era tan densa que podía cortarse. Marcos preparó la cena, encendió velas, sirvió vino. Fingía normalidad con la elegancia de un actor. Yo jugué el mismo papel, sonriendo a destiempo, bebiendo apenas un sorbo. Cuando Sofía se durmió, me quedé mirando el calendario en la nevera. El círculo verde del martes brillaba como un ojo que no parpadea. Me acerqué al espejo y, en un gesto que nadie vio, pegué la microcámara de Javier en la esquina superior. La luz de stand-by parpadeó una vez y quedó oculta entre las guirnaldas. Ya estaba lista. Solo faltaban unas horas para que toda la verdad se mostrara, o para que mi mundo se desplomara definitivamente. Y en ese instante, mientras me alejaba del espejo, recibí un último mensaje anónimo. «Mañana, no mires atrás. La traición estará justo a tu lado». El martes amaneció con un sol engañoso, de esos que parecen limpiar todo, aunque debajo late la tormenta. Me vestí con un conjunto sobrio, una blusa marfil y pantalones oscuros.
Marcos se puso el traje gris de las ocasiones importantes. Sofía, emocionada, llevaba el vestido verde con el que quería saludar al concejal. «Hoy nuestra casa será ejemplo de modernidad», dijo Marcos, ajustándose la corbata frente al espejo. Yo observaba cómo su reflejo brillaba en la superficie donde había escondido la microcámara de Javier. El zumbido del interfono interrumpió el silencio. Los vecinos empezaban a llegar al salón comunitario del edificio, donde se realizaría la presentación. En media hora, el concejal subiría. Llevaba el bolso colgado, con el pendrive dentro. Ese era mi seguro de vida. En el salón comunitario, las sillas estaban alineadas como en un pequeño teatro. Camila ya estaba allí, hablando con dos vecinos, gesticulando con las manos, la pulsera con la gota brillando a la luz de los focos. Me clavó los ojos apenas me vio y me regaló una sonrisa helada. «Val, qué guapa», dijo en voz alta, para que todos escucharan. Yo devolví la sonrisa como quien devuelve un plato roto. El concejal llegó entre aplausos. Marcos tomó la palabra con seguridad, habló de comunidad, de innovación, de seguridad ciudadana. Después señaló hacia mí. Y gracias a mi esposa, Valentina, hemos sido la familia voluntaria para mostrar el sistema en acción. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Yo me levanté despacio. Cada paso era un tambor en mis sienes. En la pantalla grande, conectada al proyector, apareció la imagen en directo de nuestro salón. El ángulo era alto, el mismo de siempre. El espejo, el sofá, la repisa. Los vecinos exclamaron con admiración. «Observen», continuó Marcos. «Todo se monitorea en tiempo real, sin invadir la intimidad, solo para proteger». Mi estómago se contrajo. Mentía sin un parpadeo. Entonces, con un movimiento calculado, saqué el mando oculto de Javier y activé la microcámara. Un segundo cuadro apareció en la pantalla dividida. El mismo salón, pero esta vez grabado desde la esquina superior del espejo. Y lo que mostraba no era solo el presente, sino los archivos que Javier había preparado para proyectar en automático. Primero imágenes de Marcos y Camila juntos en mi casa, y su sombra rozando la suya. Después, la escena en que ella dejaba el dije brillante bajo el marco del espejo. Y por último, la carpeta con mi voz diseccionada, las etiquetas frías, voz Valentina 1.wav, voz Valentina 2.wav. El murmullo se transformó en un oleaje de exclamaciones. El concejal frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué significa esto?», preguntó alguien en la primera fila. Marcos intentó reír. «Debe ser un error técnico, manipulación», pero yo avancé un paso. «No es un error, es nuestra vida convertida en laboratorio. Nuestra intimidad reducida a un proyecto con iniciales y firmas falsas». Las miradas se clavaron en Camila. Su sonrisa se desmoronó como una máscara húmeda. Marcos abrió la boca, pero el concejal levantó la mano. «Esto debe investigarse ahora mismo». Un vecino grabando con su móvil añadió. «Todo está quedando registrado». En medio del caos, Marcos me miró con un brillo desconocido, mezcla de furia y miedo. Y entonces comprendí que el verdadero peligro no era el escándalo público, sino lo que él podría hacer después. El tiramisú de la noche anterior volvió a mi mente como un veneno dulce, y el reloj del pasillo, allá arriba, seguía marcando los segundos hacia una revelación aún más oscura que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. El murmullo se convirtió en un rugido. Los vecinos hablaban todos a la vez, el concejal intentaba imponer orden y Camila se deshacía en excusas torpes. «No saben lo que dicen, esto está manipulado», pero la pulsera con la gota brillaba en la pantalla como un testigo incorruptible. Marcos dio un paso al frente, sudor en la frente, la corbata torcida. «Valentina», dijo, con la voz quebrada, «¿qué has hecho?». Yo lo miré fijamente. «Lo que tú nunca esperaste, mostrar la verdad». El concejal pidió silencio, golpeando la mesa con la mano. «Esto es grave. Si hay pruebas de un sistema de vigilancia ilegal, la Junta deberá rendir cuentas». Marcos buscó apoyo entre los vecinos, pero las caras que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con sospecha. Camila, acorralada, bajó la vista. De repente un sonido metálico vibró desde mi bolso. El móvil. Lo saqué temblando. Un mensaje nuevo, anónimo. «Aún no has visto todo. Mira debajo del suelo del taller». El corazón me dio un vuelco. El taller, mi refugio, el lugar donde había escondido tantas cosas. El concejal ordenó suspender el acto y convocar a la policía municipal. Los vecinos se dispersaron entre gritos y preguntas. Sofía, confundida, me agarró fuerte de la mano. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, mi amor», le susurré, aunque sabía que todo estaba a punto de estallar. En el caos, Marcos me susurró al oído con una furia contenida. «¿Te arrepentirás de esto?».
Sus palabras fueron como un veneno, pero también una confirmación. Él sabía más de lo que había mostrado. Esa misma noche, cuando Sofía dormía y el edificio se hundía en un silencio cargado, fui al taller. Encendí la lámpara de pinza y moví las tablas del suelo que usaba para guardar cajas. Allí estaba, un compartimento escondido, cerrado con otra pequeña cerradura idéntica a la del espejo. Y yo aún tenía la llave. El clic seco sonó más fuerte que nunca. Abrí. Dentro había una carpeta de cuero negro, varias memorias USB y un contrato. Lo desplegué bajo la luz. En la primera página reconocí las firmas, la de Marcos, la de Camila y la mía. Una falsificación tan burda que me dolió en el estómago. El título meló: Convenio de participación, Proyecto Piloto Seguridad Integral, autorización de Valentina S. Era el documento que lo explicaba todo. Ellos no solo me habían vigilado, habían usado mi nombre para legalizarlo. Tomé las memorias USB, temblando. Una de ellas tenía escrito en marcador rojo: pruebas, no borrar. La conecté. La pantalla mostró un video grabado en una sala de reuniones. Marcos y Camila, frente a un grupo de hombres de traje, presentaban el éxito del sistema y cómo habían convencido a una voluntaria ejemplar, yo. Todos aplaudían. Sentí que el aire se me escapaba. Y entonces, justo antes de que apagara la laptop, escuché un ruido en el pasillo. Pasos lentos, seguros, acercándose a la puerta del taller. La sombra bajo la rendija reveló unos zapatos brillantes. No eran de Marcos, tampoco de Camila. Eran del concejal. Y su voz sonó clara, peligrosa, desde el otro lado. Valentina, abre la puerta. Tenemos que hablar, a solas. La voz del concejal atravesó la madera como un cuchillo. Grave, firme, sin titubeos. Valentina, sé que estás ahí. No hagas que esto se vea peor de lo que ya es. Me quedé inmóvil, con las manos sudorosas aún sobre la laptop y la memoria USB conectada. El corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde fuera. ¿Qué quiere?, pregunté alzando la voz lo suficiente para que cruzara la puerta. Hubo un silencio breve y luego un tono más bajo, casi confidencial. No eres la única que está en peligro. Si sigues hurgando, esto no terminará contigo, terminará con Sofía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sofía. Mi niña dormía en la habitación contigua, ajena a toda esta maraña de secretos. ¿Qué tiene que ver ella en esto?, repliqué, conteniendo la rabia. El concejal suspiró. Todo. Mañana la Junta Municipal anunciará que este sistema será obligatorio en todo el barrio. Necesitamos un caso piloto creíble. Tú, Marcos, tu hija. Una familia perfecta en la pantalla. Si lo arruinas, lo perderás todo. Apreté los puños. La carpeta de cuero negro, el contrato falsificado, los videos, tenía en mis manos pruebas suficientes para hundirlos. Pero él hablaba como si ya hubieran calculado cada paso, como si incluso mi resistencia estuviera prevista en su guión. ¿Y si me niego?, pregunté, sin apartar la mirada de la puerta cerrada. El concejal bajó aún más la voz. Entonces haré público ese contrato con tu firma. Y cuando intentes defenderte, nadie te creerá. Solo verán a una mujer desequilibrada, paranoica. ¿Quieres exponer a tu hija a eso? Mis rodillas flaquearon, pero me obligué a mantenerme en pie. Toqué la memoria USB con los dedos, como buscando fuerza en ese pedazo de plástico. En ese instante, el móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje entró en la conversación encriptada con Javier. Ya lo subí, está en la nube. Si intentan callarte, el mundo lo verá. La esperanza me atravesó como un rayo. No estaba sola. Me acerqué a la puerta, con la respiración contenida. Concejal, dije despacio, mañana tendrá su espectáculo. Pero no será el que espera. Silencio. Solo el goteo de un grifo lejano en el pasillo. Después el sonido de pasos que se alejan firmes como un martillo golpeando el suelo. Me quedé a oscuras, con el peso de las pruebas en mis manos y la certeza de que el martes ya no sería una presentación, sino un juicio. Y en el reflejo del espejo del taller juraría haber visto un destello rojo parpadeando, como si otra cámara, desconocida para todos, aún siguiera grabando. El destello rojo no era un error de la vista. Allí estaba, latiendo como el corazón de una bestia oculta. Me acerqué con la linterna del móvil y descubrí un dispositivo aún más pequeño que los anteriores, incrustado en la esquina del marco de metal del taller. Nadie, salvo alguien que conociera cada milímetro de mi casa, podría haberlo puesto allí. Lo arranqué con un tirón, pero antes de guardarlo, una idea me atravesó. ¿Y si no era solo un receptor, sino también un transmisor en tiempo real? Tal vez todo lo que había dicho, incluso mi desafío al concejal, ya estaba grabado en algún lugar.
Me invadió la sensación de estar atrapada en un escenario donde cada movimiento era previsto. Esa madrugada apenas dormí. Soñé con espejos que se multiplicaban hasta el infinito, todos reflejando mi rostro sin voz. Al amanecer, el edificio bullía de actividad. Vecinos en traje, cámaras locales preparando trípodes, funcionarios entrando y saliendo. El gran evento estaba en marcha. Marcos se vistió impecable, corbata azul marino y sonrisa ensayada. Camila apareció en la puerta con un vestido claro y el mismo perfume de flores blancas, cargando carpetas. Hacían una pareja perfecta de embajadores. «Hoy es el día», dijo Marcos mirándome con un brillo frío. «No lo arruines». Yo asentí con calma, aunque por dentro mi respiración era pólvora. Al bajar al salón comunitario, vi al concejal conversando con periodistas. Sus palabras eran suaves, llenas de promesas de futuro. Nadie sospechaba lo que escondía bajo ese traje gris oscuro. Me acerqué a Sofía, que jugaba con otros niños en la esquina. La abracé fuerte, como si fuera la última vez que podía hacerlo sin miedo. El concejal tomó el micrófono. «Damas y caballeros, hoy presenciamos el inicio de un proyecto pionero. Seguridad, confianza, comunidad. Y todo gracias a la familia que ha cedido su hogar como ejemplo». Los aplausos llenaron la sala. Marcos avanzó con paso seguro hacia el escenario. Camila detrás, como su sombra perfecta. Yo lo seguí. Cada paso era una decisión. Podía quedarme en silencio y dejar que la farsa siguiera, o podía encender la chispa que lo haría arder todo. En la gran pantalla, la transmisión del salón de mi casa comenzó a proyectarse. El ángulo familiar, el espejo, la repisa. Los vecinos murmuraron con asombro. Marcos levantó la voz, teatral. «Como ven, este sistema registra solo lo necesario para protegernos. Nada más». En ese instante, apreté el control oculto en mi mano. La microcámara de Javier se activó, la pantalla parpadeó. Y entonces apareció una secuencia inesperada. No los videos que yo había preparado, sino un archivo nuevo, nunca visto, con la fecha y hora exacta de la noche anterior. En la grabación se veía claramente al concejal, dentro de mi taller, revisando mis cosas, colocando la carpeta de cuero negro bajo las tablas y hablando al teléfono. Sus palabras eran nítidas. «Mañana, cuando ella se quiebre, firmaremos la prórroga. Nadie sospechará». El salón estalló en gritos. El concejal se quedó helado, su rostro perdió color. Marcos intentó intervenir, pero su voz se ahogó entre el murmullo de los vecinos y el destello de las cámaras de los periodistas. Yo, con el micrófono en la mano, apenas dije una frase. Ellos nunca quisieron protegernos, solo querían controlarnos. El silencio posterior fue como un abismo. Y entonces desde el fondo de la sala, Sofía gritó con inocencia. «Mamá, en la pantalla hay otra carpeta que dice mi nombre». Los presentes giraron hacia la proyección. Allí estaba, un archivo titulado Sofía Test. Un frío mortal recorrió mi cuerpo. El verdadero objetivo nunca había sido yo. Era ella. El aire se volvió insoportable, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. La palabra Sofía brillaba en la pantalla como un cuchillo encendido. «Apaguen eso», rugió Marcos, avanzando hacia la mesa de control. Pero los técnicos se miraban entre sí, indecisos, mientras los periodistas enfocaban con sus cámaras, oliendo el escándalo. Yo me interpuse entre Marcos y la pantalla. «No, nadie lo apaga», dije, con la voz más firme que pude reunir. «Quiero que todos vean qué clase de seguridad intentaban vendernos». El concejal, rojo de ira, intentó recuperar el control. «Esto es información privada, no tiene relevancia». Pero ya era tarde. Uno de los técnicos abrió el archivo, quizá llevado por la presión de los murmullos y la curiosidad. En la pantalla apareció un cuarto infantil, la habitación de Sofía, su cama, sus juguetes, sus dibujos pegados en la pared. Todo visto desde arriba, con una cámara escondida. Un grito ahogado recorrió la sala. Yo sentí que las piernas me fallaban. El olor del perfume floral de Camila me golpeó de nuevo. Estaba demasiado cerca, demasiado tranquila. «Esto es ilegal», dijo un vecino en voz alta. «Han espiado a una niña». Las cámaras de los periodistas capturaron cada segundo. El concejal intentó hablar, pero su voz se perdió entre los abucheos. Camila dio un paso hacia mí, los labios tensos. «Valentina, baja la voz. No entiendes lo que haces». La miré con todo el odio acumulado. «Entiendo demasiado. Fuiste tú quien puso la primera cámara en mi casa. Tú, con esa pulsera que no sabes esconder». Un murmullo de confirmación recorrió la sala. Varios vecinos asentían, recordando lo que habían visto proyectado antes. Entonces el concejal cambió de estrategia. Levantó las manos como si ofreciera paz.
Podemos resolver esto en privado, Valentina. Nadie más necesita ver el resto. Pero yo ya no podía detenerme. Saqué el pendrive de mi bolso y lo mostré a todos. Aquí está todo. Contratos falsificados, reuniones secretas, grabaciones manipuladas. Todo lo que intentaron ocultar. Los periodistas se empujaron entre sí para grabar mejor. El concejal dio un paso atrás, sudando. Marcos me miraba con un rencor helado, como si ya no fuera su esposa sino su peor enemiga. Y entonces una nueva ventana emergió sola en la pantalla, como activada a distancia. Un archivo oculto titulado Test BS. Mi estómago se cerró de golpe. Las iniciales eran las mías, Valentina S. El archivo comenzó a reproducirse sin que nadie lo tocara. En él, yo aparecía en mi cocina, hablando sola, diciendo frases recortadas que no recordaba haber pronunciado. Acepto, autorizo, lo firmé. Manipulado. Un montaje hecho con mi propia voz, con los fragmentos que habían robado de mis videos. El concejal sonrió de lado, confiado de nuevo. ¿Ven? Ella lo consintió. Todo está registrado. El público se agitó. Las dudas volvieron a surgir. Me quedé helada, atrapada entre dos imágenes, la inocencia de Sofía en la pantalla y mi propia voz usada como un arma contra mí. Y en ese instante, mientras el caos crecía, sentí la vibración de mi móvil en el bolsillo. Un mensaje de Javier: respira. Mira el reflejo del espejo en la proyección. Levanté la vista. Allí, en la esquina del video manipulado, el espejo del salón devolvía un detalle mínimo pero decisivo. Una mano masculina ajustando la cámara. No era la mía, era la de Marcos. El nudo en mi garganta se desató. Ahora tenía lo que necesitaba. Y entendí que el verdadero desenlace no se jugaría en esa sala, sino en el instante en que me atreviera a pronunciar la próxima frase. Tragué saliva. Sentí que cada mirada de la sala pesaba sobre mí. Vecinos expectantes, periodistas con las cámaras alzadas, Sofía apretando mis dedos con fuerza. En la pantalla mi voz falsificada repetía: lo firmé, lo acepto. Respiré hondo y señalé hacia el proyector. Miren bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No mires las palabras, mira el reflejo. El técnico hizo zoom en la esquina del video. El murmullo se transformó en exclamaciones. Allí estaba, clarísimo, la mano de Marcos ajustando la cámara, un reloj plateado brillando en su muñeca. El mismo reloj que llevaba puesto en ese preciso momento. Marcos intentó cubrirse la manga, pero ya era inútil. El concejal abrió la boca, sorprendido, como si no hubiera previsto ese detalle. Camila palideció. No fui yo quien autorizó nada, continué. Fue mi marido, con ayuda de su hermana, quienes falsificaron mi firma y usaron mi voz para legitimar un sistema ilegal. El salón explotó en voces. «Es un montaje», gritó Marcos, pero su tono sonaba hueco. «Ella está loca», añadió Camila, aunque la desesperación le quebraba la voz. El concejal intentó interponerse. «Esto debe discutirse en un tribunal, no aquí». Pero ya nadie lo escuchaba. Los periodistas transmitían en directo, los vecinos grababan con sus móviles. Y en medio del caos, Sofía, con la inocencia de sus 8 años, dijo en voz clara: «Papá, ¿por qué grabaste mi cuarto?» El silencio cayó como una losa. Marcos la miró, petrificado, incapaz de responder. Yo la abracé, protegiéndola con mi cuerpo. «Porque olvidaron lo más importante», dije, mirando a todos. «Una casa no se construye con cámaras ni contratos. Se construye con confianza. Y ellos la destruyeron». El concejal dio un paso hacia atrás, sabiendo que todo se le escapaba de las manos. Los flashes estallaban como relámpagos. Entonces un vecino levantó la voz desde el fondo. «La policía viene en camino». Marcos me miró una última vez. No había amor ni súplica en sus ojos, solo un odio helado que me heló la sangre. Camila se aferró a su bolso como si en él llevara la última salida. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Javier aún guardaba un as bajo la manga. Mi móvil vibró de nuevo. Mensaje entrante: «En 10 segundos el servidor caerá. Prepárate para el apagón». Y justo cuando las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, todas las pantallas del salón se pusieron negras. El murmullo se detuvo. La oscuridad electrónica nos envolvió. Y en esa penumbra cargada supe que el final estaba a punto de escribirse, con todos atrapados en la misma jaula que ellos habían construido para mí. La pantalla negra era un espejo mudo de nuestra tensión. Los murmullos se transformaron en un silencio absoluto, pesado, como si el aire hubiera quedado suspendido. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico de los focos y la respiración entrecortada de los presentes. De pronto, en medio de la oscuridad digital, una sola línea blanca apareció en el proyector. Proyecto cancelado. Evidencia subida a la red.
El grito colectivo no se hizo esperar. Los periodistas se levantaron de sus asientos, algunos salieron corriendo a transmitir la primicia. El concejal golpeó la mesa con furia. «Apaguen eso ahora mismo», ordenó, pero ya no había nada que apagar. Todo estaba fuera de su control. Yo apreté la mano de Sofía, que me miraba con los ojos enormes, tratando de comprender. «Tranquila, mi amor, ya casi termina». Marcos, pálido, intentó recuperar la compostura. Se subió la manga, ocultando el reloj que lo había delatado, y me señaló con un dedo tembloroso. «Ella lo planeó todo. Es una conspiración en mi contra». Pero nadie lo escuchaba. Camila, con la cara desencajada, intentaba abrirse paso hacia la salida, aunque los vecinos la rodeaban, gritándole «traidora» y «vergüenza». Las sirenas ya estaban justo afuera del edificio. El eco metálico de los pasos de la policía retumbó en el pasillo antes de que irrumpieran en la sala. 2 agentes se adelantaron, mientras otro hablaba por radio. «Concejal Álvarez, queda usted bajo investigación por vulneración de la intimidad y abuso de poder», anunció el jefe del operativo. El concejal intentó mantener la dignidad, pero el sudor en su frente lo traicionaba. «No saben con quién se están metiendo», murmuró, aunque ya les posaban las muñecas. Marcos intentó correr hacia Camila, pero los agentes lo interceptaron con rapidez. Sofía se aferró más fuerte a mi cintura, temblando. Y entonces, cuando pensé que todo había terminado, el proyector volvió a encenderse solo. Una última carpeta emergió en la pantalla, como una despedida macabra. Reserva final. La imagen mostraba una habitación blanca, fría, con paredes de azulejos. En el centro, varias cajas negras con etiquetas numeradas. Una cámara enfocó uno de los sobres y el nombre que llevaba escrito me arrancó el aliento. Sofía S., fase 2. Un murmullo de horror recorrió la sala. El jefe de policía frunció el ceño y ordenó incautar todo el equipo. Yo abracé a mi hija con todas mis fuerzas. Su cuerpecito temblaba, pero estaba a salvo por ahora. En mi interior lo supe con claridad. Lo que habíamos destapado era apenas la superficie. El proyecto piloto era más grande, más profundo, más oscuro de lo que yo había imaginado. Y mientras sacaban esposados a Marcos, a Camila y al concejal, me hice una promesa silenciosa. No volvería a ser solo una víctima. Ahora yo iba a convertirme en la cazadora. El salón quedó vacío poco a poco, como una playa después de una tormenta. Los vecinos murmuraban entre sí, algunos todavía en shock, otros agradeciéndome con un gesto tímido. Los policías se llevaron a Marcos, a Camila y al concejal, envueltos en un torbellino de gritos y flashes de cámaras. Yo permanecí de pie, abrazando a Sofía, con la sensación de que mis piernas podían ceder en cualquier momento. La luz del proyector, aún encendida, seguía mostrando el último fotograma. Fase 2. Una vecina se acercó. «Valentina, fuiste muy valiente», me dijo con los ojos humedecidos. Yo asentí, aunque por dentro me sentía quebrada, como si hubiera librado una guerra que todavía no terminaba. Esa noche, de vuelta en nuestro piso, apagué todas las luces salvo la del pasillo. Sofía dormía profundamente en mi cama. No quería dejarla sola en su cuarto. Caminé hasta el espejo del salón, ese que lo había comenzado todo. La microcámara de Javier seguía allí, parpadeando apenas. Me miré en el reflejo. Mis ojeras eran profundas, pero mis ojos brillaban con algo nuevo, determinación. El móvil vibró. Era Javier. «¿Lo viste?», preguntó, sin saludo. «Sí», respondí. «Faz, ¿qué significa?». Hubo un silencio largo en la línea. Luego su voz grave. «Significa que lo de tu casa era solo un ensayo. Hay otros pisos, otras familias, otros niños. Lo tuyo fue la prueba visible, pero la red es más grande. Mucho más». Sentí un vacío en el estómago. «¿Y qué hacemos?». «No preguntes qué hacemos», replicó Javier. «Pregunta qué vas a hacer tú, porque ya te han puesto en el centro. Ellos no van a detenerse». Colgué sin responder. Caminé hacia la ventana. Afuera la ciudad parecía tranquila, pero yo sabía que bajo esas luces había un enjambre oculto. Cámaras invisibles, contratos falsificados, vidas manipuladas. Apreté el pendrive aún en mi bolsillo. Tenía pruebas, sí. Tenía rabia, también. Pero lo más importante era que tenía a Sofía. Y por ella, por su futuro, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Me giré hacia el espejo. Me vi de frente y susurré. «Ahora yo soy la que observa». En el reflejo, por un instante, juraría haber visto una segunda silueta detrás de mí, borrosa, inmóvil. Pero al girarme, no había nadie. El tic-tac del reloj del pasillo volvió a sonar claro, marcando un nuevo comienzo. Y con cada latido, más nítida era mi certeza. La caza apenas había empezado.
Dormía sobre saltos, con Sofía en mis brazos. Cada crujido del edificio me parecía un eco de pasos, cada sombra un ojo observando. Al amanecer, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Javier. Revisa el disco externo. Te dejé algo antes del apagón. Busqué en mi taller, entre los cajones llenos de retales. Allí estaba, un disco duro negro, pequeño, con una etiqueta roja que decía semillas. Lo conecté a la laptop. Aparecieron varias carpetas, cada una con el nombre de una familia del barrio. Fotos, rutinas, grabaciones de habitaciones privadas. Me mareé, no éramos los únicos. Éramos solo el escaparate. Abrí la carpeta Sofía. Dentro, además de los videos que ya había visto, encontré un documento de texto. Decía: Objetivo, fase 2. Seguimiento de generaciones jóvenes para evaluación de comportamiento. Periodo 10 años. Las manos me temblaban. Quise cerrar la laptop, quemar el disco, arrancar todo de raíz. Pero otra parte de mí, la parte que ya no era solo madre, sino también cazadora, sabía que aquello era la llave para derribar algo mucho más grande. Esa tarde, cuando Sofía fue a casa de una amiga, recibí la visita inesperada de una vecina anciana, doña Carmen. Traía una carpeta de cartón bajo el brazo. «Valentina», me dijo con voz baja, «hace semanas vi a tu cuñada subiendo al desván con cajas. No dije nada, pensé que serían cosas viejas. Pero anoche, cuando vi la transmisión, recordé. Quizá te sirva». La carpeta estaba llena de facturas y recibos a nombre de Camila, con pagos en efectivo a una empresa fantasma, Floralia Consulting, el mismo nombre que aparecía como proveedor en el contrato falsificado. «¿Dónde está ese desván?», pregunté, el pulso acelerado. «En la azotea. La llave la tiene la junta, pero siempre dejan la cerradura floja». Esa noche subí. La lluvia caía en ráfagas cortas y el viento hacía crujir la puerta metálica del desván. Empujé. Se abrió con un chirrido. Dentro, el olor a humedad se mezclaba con el de polvo y cables eléctricos. Entre cajas viejas y muebles rotos, encontré lo que buscaba. Un servidor portátil con luces verdes aún encendidas, y junto a él una caja con decenas de microcámaras idénticas a la que había encontrado en mi espejo. Respiré hondo. Aquello no era un simple experimento vecinal, era una fábrica de vigilancia, y en la tapa de la caja, escrito con marcador negro, un nombre resaltaba como una sentencia: Fase 3, distrito completo. Sentí el piso desmoronarse bajo mis pies. Ya no se trataba de mi casa, ni de Sofía, ni siquiera del edificio. Se trataba de toda la ciudad. Me quedé de pie frente a aquella caja, incapaz de apartar la vista de esas dos palabras. Fase 3. El viento colaba gotas de lluvia por las rendijas del desván, y cada chisporroteo de las luces del servidor sonaba como un reloj de cuenta atrás. Tomé una microcámara entre mis dedos. Era tan ligera, tan fácil de ocultar, que me estremecí al pensar cuántas de esas ya estarían instaladas en otros hogares. El móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Javier. «Val, ¿dónde estás? Están moviéndose rápido. Anoche desapareció otro servidor de pruebas. No te expongas sola». Le envié una foto de la caja con la inscripción. Su respuesta llegó inmediata. «Dios, están un paso adelante. No es solo tu distrito. Tengo reportes de otros barrios. Si eso sale a la luz, habrá pánico. Pero si lo callamos, tendrán el camino libre». Me arrodillé junto al servidor. Tenía un puerto USB accesible. Sin pensarlo, conecté mi pendrive, el mismo que guardaba las pruebas de mi casa. La pantalla del portátil se iluminó con un menú oculto. Carpeta tras carpeta con nombres de calles, códigos de viviendas, archivos de niños, todo. Respiré profundo. Sentía que estaba tocando la médula del monstruo. De repente, escuché pasos en la escalera metálica que llevaba a la azotea. Pasos apresurados, pero firmes. Cerré la laptop de golpe, guardé el pendrive y me oculté tras unas cajas. La puerta se abrió con violencia. Camila entró empapada por la lluvia, el rostro desencajado. «Maldita sea», murmuró, acercándose al servidor. «¿Quién estuvo aquí?» La vi revisar las luces, comprobar los cables. Estaba nerviosa, mordiéndose el labio, como quien sabe que el castillo de naipes empieza a derrumbarse. Sacó su móvil y marcó un número. «Soy yo». «El servidor sigue activo, pero alguien lo tocó». «Sí, probablemente ella». Pausa. «Entonces lo haremos hoy mismo. Esta noche. Fase 3 no puede esperar». Mi sangre se congeló. Esta noche. No quedaba tiempo. Guardé silencio hasta que se fue. Después bajé las escaleras corriendo, con la certeza clavada en el pecho. Si no actuaba antes del anochecer, toda la ciudad despertaría convertida en un enorme espejo vigilado. Y en ese momento comprendí que no bastaba con resistir. Tenía que derribar todo el sistema.
Corrí hasta mi piso con el corazón desbocado. Sofía jugaba tranquila en la sala, ajena a la tormenta que estaba a punto de caer sobre la ciudad. La abracé tan fuerte que me preguntó confundida: «Mamá, ¿pasó algo?» «No, amor, mentí. Solo que te quiero mucho». La dejé con doña Carmen, la vecina que había demostrado ser más valiente que muchos jóvenes. «No la dejes sola, por favor», le pedí. «Pase lo que pase, manténgala lejos de todo esto». Doña Carmen asintió con una seriedad que me dio un extraño consuelo. Luego bajé a la calle. La ciudad parecía normal, pero yo veía fantasmas en cada esquina. Postes de luz que podrían esconder cámaras, ventanas demasiado oscuras, transeúntes que miraban sus móviles como si recibieran instrucciones. Me encontré con Javier en una cafetería de mala muerte, el único lugar donde las cámaras municipales estaban rotas desde hacía meses. Llevaba una mochila repleta de cables y baterías. «¿Tienes algo grande?», dijo sin rodeos cuando le mostré las fotos de la caja con las microcámaras y la inscripción Fase 3. «No hay tiempo», le respondí. «Camila lo dijo, lo activarán esta noche». Javier abrió su laptop y empezó a teclear. «Si están centralizando todo en ese servidor portátil, tenemos una oportunidad. Pero no basta con desconectarlo, tienen copias. Lo que necesitamos es exponerlos en tiempo real, antes de que puedan borrar nada». Me miró a los ojos, con esa intensidad que mezcla miedo y esperanza. «¿Estás dispuesta a hacer la cara visible de la denuncia?» Sentí un vértigo en el estómago. Ya había perdido a Marcos, mi matrimonio, mi tranquilidad. Tal vez también perdería la privacidad para siempre. Pero al pensar en Sofía, no dudé. Sí, esa noche, cuando el cielo se oscurecía y las primeras luces de la ciudad se encendían, subimos de nuevo al desván. El servidor seguía allí, zumbando como un corazón metálico. Javier conectó sus dispositivos mientras yo vigilaba la puerta. «Unos minutos más», murmuró. «Estoy redirigiendo todo el tráfico de datos a un canal público». El sudor me corría por la espalda. Cada segundo podía ser el último antes de que alguien irrumpiera. Y entonces, justo cuando Javier dijo «listo», escuchamos voces en la escalera. Eran varias, rápidas, decididas. Reconocí una al instante. «Camila». «Revisen todo, ella está aquí». Me giré hacia Javier. «¿Y ahora?» Él cerró la laptop de golpe, me lanzó la mochila y susurró: «Corre, todo lo que necesitábamos ya está en línea. Pero si nos atrapan, no servirá de nada». El servidor seguía parpadeando detrás de nosotros, como un monstruo herido que aún respiraba. Tomé aire, apreté el pendrive en mi bolsillo y bajé las escaleras con el eco de las voces pisándome los talones. Y en el fondo de mi mente, una certeza helada. Esta noche no solo sería el final de Fase 3, también sería el inicio de mi guerra personal. Bajamos a toda prisa por las escaleras metálicas, con el eco de los pasos de Camila y sus hombres persiguiéndonos. El aire olía a óxido y lluvia reciente. Javier me empujaba casi por la espalda. «Más rápido, Valentina», susurró con urgencia. Llegamos al tercer piso cuando escuchamos un disparo seco que rebotó en las paredes del desván. No eran solo gritos, estaban armados. Mi respiración se cortó, pero seguimos corriendo. En el segundo piso, Javier se detuvo. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo encendió. Emitió un pitido agudo. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un bloqueador de señal. Por unos minutos sus cámaras estarán ciegas». Me miró serio. «Pero nos descubrirán igual si no salimos ya». Logramos alcanzar la planta baja y salimos al patio trasero del edificio. La lluvia caía fuerte, oscura, como una cortina que apenas dejaba ver. Javier abrió la mochila y me mostró la pantalla de su portátil. Una transmisión en vivo ya estaba corriendo en múltiples plataformas. Los archivos, las pruebas, los nombres, todo estaba siendo visto por miles de personas. «Lo logramos», dijo con una sonrisa breve. «El monstruo ya no puede esconderse». Pero en ese mismo instante, la silueta de Camila apareció bajo la lluvia, con el cabello pegado al rostro y los ojos encendidos de furia. En su mano, un arma pequeña brillaba bajo los relámpagos. «¿Creíste que podías destruir todo tan fácil, Valentina?», escupió avanzando hacia mí. «Esto va mucho más arriba que nosotros. No entiendes a quién desafiaste». El corazón me golpeaba el pecho. Sentí la mochila pesada colgando de mi hombro, las pruebas ya expuestas, la ciudad entera mirando desde las pantallas, y a Camila, la mujer que alguna vez me abrazó como hermana, apuntándome a quemarropa. Javier dio un paso al frente, interponiéndose. «Si disparas ahora, será tu final. Todo Internet está viendo esta transmisión». Camila vaciló un segundo, pero no bajó el arma. Internet olvida, el poder no.
El trueno rompió el cielo en dos. Sofía apareció en mi mente como un destello, su risa, su voz. No podía caer allí, no podía rendirme. Entonces, detrás de Camila emergieron dos linternas potentes, la policía. Gritos firmes se mezclaron con la lluvia. ¡Alto! ¡Suelte el arma! Camila me miró con odio puro, sus labios temblando. Y por primera vez en toda esa pesadilla la vi dudar de verdad. Yo respiré hondo, miré directo a la cámara del portátil que aún transmitía y dije solo una frase. Este no es mi final. Es el principio de la verdad. Las sirenas se mezclaban con los truenos. Los reflectores de la policía iluminaron el patio, transformando la lluvia en una cortina de agujas brillantes. «¡Suelte el arma ahora!», gritó un agente, apuntando a Camila. Ella miró alrededor, atrapada como un animal acorralado. Sus labios temblaban y por un instante creí que bajaría la pistola. Pero en lugar de eso, la giró hacia su propia sien. «Si creen que esto termina conmigo, se equivocan», susurró lo suficiente para que solo yo lo oyera. El tiempo pareció congelarse. Sentí el grito atorado en la garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó. El arma cayó al suelo con un ruido seco. Camila, aturdida, fue derribada por los policías, desarmada, esposada. No se había quitado la vida, pero tampoco había dejado de luchar. Seguía maldiciendo, prometiendo que otros vendrían. Javier cerró de golpe la laptop empapada. «Ya está en todas partes. No importa lo que hagan, la información está fuera». Un oficial se me acercó con el uniforme mojado y el rostro serio. «Señora, necesitamos que venga a declarar. Lo que acaba de destapar es mucho más grande de lo que imaginamos». Asentí, todavía con el corazón golpeándome en el pecho. Pero antes de irme, pedí una sola cosa. «Déjenme ver a mi hija primero». Corrí hasta el piso de doña Carmen. Sofía estaba allí, en pijama, abrazada a su osito de peluche. Cuando me vio, se lanzó a mis brazos. «Mamá», tenía miedo. La abracé con todas mis fuerzas, jurando en silencio que nunca más permitiría que la usaran como experimento. Esa noche, en la comisaría, mi testimonio quedó grabado en varias cintas. Entregué el pendrive, las fotos del desván, el disco duro que Javier había llamado Semillas. Los agentes escuchaban con el ceño fruncido. Algunos no podían creerlo, otros parecían haber sospechado desde hace tiempo. Cuando todo terminó, me dejaron salir con protección policial temporal. Javier me acompañó hasta la puerta. «Esto no acaba aquí, Val», me advirtió. «El concejal, Marcos, Camila, son solo piezas pequeñas. El tablero es más grande, y ahora tú estás en el centro». Lo miré a los ojos, agotada pero firme. «Entonces que vengan». Ya no soy la mujer que esperaba en silencio junto al espejo. Esa madrugada, al volver a casa, el reloj del pasillo marcaba las 3 en punto. Me quedé de pie frente al espejo del salón, ese que había sido mi cárcel y mi verdugo. Lo observé un largo rato, y en el reflejo juraría que vi un nuevo destello rojo. Pero esta vez no me asusté. «Te veo», susurré al cristal, «y ahora también me ves a mí». El eco de mis palabras se mezcló con el tic-tac, inaugurando un tiempo distinto, el de mi guerra abierta contra la red que había intentado devorarme. El amanecer llegó gris, con un silencio extraño en el edificio. Ni un vecino salió a sacar la basura, ni un perro ladró. Era como si todos aguardaran el desenlace de una historia que había estallado la noche anterior. Me serví un café negro, sin azúcar. Cada sorbo sabía a vigilia, a resistencia. Sofía seguía dormida en la habitación, bajo la protección de un agente que la custodiaba desde el pasillo. El móvil vibró. Era un mensaje anónimo, distinto al estilo de Javier. «Valentina, ya no puedes retroceder. Si quieres entender qué es realmente la fase 3, ven sola al Parque Viejo, 10 a.m. Me helé. No había firma, solo una ubicación marcada con un punto rojo. Dudé. Podría ser una trampa, o podría ser la única oportunidad de llegar más alto en esta red de sombras. A las 9:30 dejé a Sofía bajo la custodia de la policía y salí. El cielo se despejaba apenas, pero el aire olía a tierra mojada. El Parque Viejo estaba casi vacío, con columpios oxidados y bancos que habían perdido la pintura. Allí, sentado bajo el árbol central, me esperaba un hombre mayor con abrigo marrón y sombrero gris. No lo conocía, pero me observaba como si me hubiera seguido la vida entera. «Valentina», me llamó, sin levantarse. «Siéntate». Me acerqué con cautela. Su voz era firme, demasiado segura para alguien que parecía un simple jubilado. «¿Quién es usted?» «Alguien que vio venir todo esto mucho antes que tú». Me pasó un sobre amarillo, abultado de papeles. «Aquí están los planos de Floralia Consulting, la empresa pantalla. La fase 3 no se limita a tu distrito.
Está diseñada para cubrir toda la provincia. Cámaras, micrófonos, algoritmos de predicción. Todo bajo el nombre de seguridad comunitaria. Abrí el sobre. Mapas, contratos, diagramas de servidores, incluso fotografías de almacenes repletos de casas idénticas a la que encontré en el desván. ¿Por qué me lo da a mí?, pregunté, desconfiada. El hombre clavó sus ojos en los míos. Porque ya estás marcada. Si no lo denuncias tú, lo harán desaparecer. Y créeme, cuando alguien intenta desaparecer a Floralia, no sobrevive. El silencio me envolvió. Sentí el peso de aquel sobre como si cargara una bomba. De pronto escuché un chasquido metálico, proveniente de algún punto entre los arbustos. Una cámara. Nos estaban grabando. El hombre no se inmutó. Ya ves, siempre están un paso adelante. Pero hoy, Valentina, decides si les sigues el juego o si los destruyes desde adentro. Se levantó lentamente, me tocó el hombro con un gesto paternal y se alejó sin mirar atrás. Quedé sola en el banco, con el sobre apretado contra mi pecho, mientras una certeza escalofriante se instalaba en mi mente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Regresé a casa con el sobre amarillo escondido bajo la chaqueta. Sentía que cada esquina podía tener un ojo, cada ventana un micrófono. La policía que vigilaba la puerta me saludó con gesto automático, sin notar la tensión en mi rostro. Sofía jugaba en el suelo con sus muñecas cuando entré. La abracé de inmediato, como si ese simple gesto pudiera blindarla contra todo. Ella me sonrió, ajena a la tormenta. Fui al taller, cerré con llave y vacié el contenido del sobre la mesa. Los planos estaban detallados al milímetro, esquemas de servidores, rutas de instalación de cámaras, nombres en clave de barrios enteros. En la esquina inferior de uno de los diagramas, subrayado en rojo, un título me dejó sin aliento. Fase 4, Nacional. Me temblaron las manos. No era solo mi barrio, no era solo mi ciudad. El plan era expandirlo a todo el país. El móvil sonó. Era Javier, con voz urgente. Val, acabo de rastrear la señal. Están acelerando el despliegue. Si no hacemos algo en las próximas 48 horas, lo habrán blindado y será irreversible. Tengo planos, le dije con la respiración entrecortada. Un hombre me los entregó en el parque. Esto es más grande de lo que pensamos. Javier guardó silencio unos segundos. Entonces ya sabes lo que significa. Tienes que decidir si vas a exponerlo todo, cueste lo que cueste, porque si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Me quedé mirando el espejo del taller. Mi reflejo estaba cansado, con el cabello revuelto y los ojos rodeados de sombras, pero había algo distinto en mi mirada, una fuerza que no había tenido antes. Toqué el cristal con los dedos y susurré: si quieren que yo sea el rostro de esta guerra, lo seré, pero no seré su víctima. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. 3 toques, firmes, calculados. No era Sofía, no era la policía. Un sobre blanco fue deslizado por debajo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja con letras impresas. Valentina, ya elegiste bando. Prepárate. La próxima fase empieza contigo. El reloj del pasillo marcaba las 0 en punto. Y sentí, más que nunca, que el verdadero juego acababa de comenzar. El papel temblaba entre mis dedos. Esa frase, la próxima fase empieza contigo, no era una amenaza cualquiera, era una sentencia. Sentí que las paredes del taller se cerraban, como si el aire mismo estuviera conspirando para asfixiarme. Abrí la puerta de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco del reloj marcando las 12 y el olor tenue de humedad. Ni rastro de quien hubiera dejado el sobre. Guardé la hoja en el mismo sobre amarillo con los planos y lo escondí bajo una losa suelta del suelo del taller. Luego me senté en la silla, respirando profundo. Tenía que pensar con frialdad. Al poco rato mi móvil vibró. Era Javier en llamada de video, contesté. Val, escucha. Lo que lanzaste anoche se ha hecho viral. Medios nacionales ya hablan del escándalo Floralia. El gobierno está presionado a responder. Pero también hay ruido, grupos en la sombra diciendo que tú fabricaste todo. Te están pintando como la madre paranoica que quiso fama. Me ardieron las mejillas. Era la misma jugada de siempre, desprestigiar, confundir, embarrar la verdad. Entonces tenemos que dar un golpe más fuerte, dije. Algo que no puedan negar. Javier asintió. Ese servidor que encontraste en el desván no era el único. Hay uno central, escondido en una antigua nave industrial a las afueras de la ciudad. Si lo exponemos, no habrá argumento posible. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Él sonrió con cansancio. Porque yo mismo ayudé a diseñar parte de la red antes de darme cuenta en que la iban a usar. Un escalofrío me recorrió la espalda.
¿Estás diciendo que eras parte de ellos? Javier bajó la mirada. Lo fui, y por eso sé exactamente dónde golpear. El silencio entre nosotros pesó un instante, pero lo rompí con una sola frase. Llévame allí. Colgamos. Fui a ver a Sofía, que dormía abrazada a su osito. Le acaricié el cabello y le susurré una promesa muda, que cuando despertara, el monstruo ya no existiría. A las 3 de la madrugada, con la ciudad sumida en un silencio denso, me encontré con Javier en un coche sin placas. Condujimos por calles desiertas hasta las afueras. El cielo estaba cubierto, sin luna. La nave apareció ante nosotros como un gigante dormido. Muros de hormigón, ventanales rotos y un leve zumbido que se escapaba desde dentro, como si respirara. Ahí, dijo Javier, el corazón de todo. Me apreté la chaqueta contra el pecho. Pues vamos a arrancárselo. Y justo cuando dimos el primer paso hacia la nave, un foco se encendió desde lo alto, cegándonos. Una voz metálica retumbó por los altavoces. Bienvenida, Valentina. Te estábamos esperando. La luz me cegó por un instante. El haz del foco cortaba la oscuridad como un cuchillo, dejándonos expuestos en medio del descampado. Instintivamente, levanté el brazo para cubrirme los ojos. «Corre», susurró Javier, pero ya era tarde. Un chirrido metálico retumbó desde la nave, y 2 enormes portones comenzaron a abrirse lentamente. Tras ellos, un grupo de hombres con uniformes negros apareció, avanzando en formación. No llevaban insignias, solo armas y miradas frías. «Bienvenida, Valentina», repitió la voz metálica, esta vez más cercana, como si nos hablara desde dentro de nuestras cabezas. «Tu lucha fue entretenida, pero ahora verás la magnitud real del proyecto». Tragué saliva, tratando de no mostrar miedo. Si creen que pueden intimidarme, llegaron tarde. Todo lo que hacen ya está en la red. Una carcajada resonó en los altavoces. ¿La red? ¿De verdad piensas que no la controlamos también? Lo que viste fue apenas una curaduría de lo que decidimos que vieras. Te dejamos jugar a ser cazadora. Me ardió el pecho de rabia. Quise replicar, pero Javier se adelantó. Basta de teatro. Sabemos que aquí está el servidor central, y sé cómo desconectarlo. Un murmullo recorrió al grupo de hombres, pero la voz metálica respondió con calma. Ah, Javier, el hijo pródigo. Siempre tan brillante, siempre tan ingenuo. ¿De verdad crees que íbamos a dejar el núcleo sin protección? En ese instante, desde las alturas de la nave, varias luces rojas comenzaron a parpadear. Eran cámaras, decenas, tal vez cientos, todas apuntando hacia nosotros. El suelo bajo mis pies vibró. Entonces lo vi. Dentro de la nave, al fondo, un enorme muro de pantallas se encendió, y en cada una de ellas aparecía mi rostro, grabado en distintos momentos. Cocinando, abrazando a Sofía, llorando frente al espejo, incluso aquella madrugada en que había prometido convertirme en cazadora. «Eres nuestro mejor experimento, Valentina», dijo la voz. «La fase 3 nació de ti. La fase 4 crecerá contigo». Sentí que el aire me faltaba. Javier me agarró del brazo con fuerza. «No los escuches, solo quieren quebrarte». Yo apreté los dientes. Tal vez tenían el poder de vigilar cada gesto, cada palabra. Tal vez incluso habían manipulado parte de mi camino. Pero no sabían lo más importante. Mi voluntad no estaba en sus servidores, estaba en mi sangre. Levanté la mirada hacia las cámaras y hablé con voz clara, aunque me temblara el cuerpo. Si yo soy su fase, entonces prepárense, porque voy a ser la última. Las pantallas parpadearon. El silencio duró un segundo eterno. Y luego una alarma ensordecedora comenzó a sonar dentro de la nave. La alarma retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Luces rojas giratorias pintaban la nave de destellos sangrientos. Los hombres de negro se agitaron. Algunos levantaron sus armas, otros hablaron por radios que chisporroteaban con interferencias. Javier me empujó hacia una columna metálica. Nos descubrieron. No era un teatro. Algo salió mal en sus sistemas. El muro de pantallas comenzó a distorsionarse. Mi rostro se repetía en bucles rotos, mezclado con frases entrecortadas. Pase, control, sujeto Wii. Y luego un ruido blanco ensordecedor. «No fui yo», gritó la voz metálica por primera vez alterada. «¿Quién activó el protocolo?» Javier me miró con una mezcla de miedo y triunfo. «No fueron ellos, fue la filtración. El servidor central está reaccionando al hackeo». De pronto, una de las pantallas mostró un mapa de la ciudad. Puntos rojos comenzaron a encenderse uno por uno. Cámaras, micrófonos, nodos de red. Pero en lugar de estar bajo su control, los puntos empezaban a apagarse. «Están perdiendo el sistema», exclamó Javier. Los hombres de negro corrieron hacia el interior de la nave, desesperados por recuperar el control.
Yo, paralizada, observaba cómo una tras otra las pantallas mostraban mensajes: error de autenticación, archivos enviados a servidores externos, floral y expuesta. La voz metálica gritó con furia: encuéntrenla. Valentina es la clave. Mis rodillas se doblaron. De repente comprendí, no era que yo fuese el ejemplo, era que mi identidad, mi voz, mi imagen habían servido como semilla del sistema. Me habían usado para entrenar su red. Javier me sacudió el hombro. Val, escucha. Si apagamos el núcleo manualmente, todo caerá. Pero necesitas decidir. ¿Lo destruimos aquí mismo o dejamos que el hackeo lo exponga hasta el final, aunque eso te ponga a ti en el centro del huracán? El eco de los pasos armados se acercaba. El aire olía a ozono y metal caliente. Apreté el sobre con los planos contra mi pecho, el mismo que había jurado usar para proteger a Sofía. Respiré hondo. Lo destruimos, dije con voz firme. Si yo soy la semilla, entonces la quemo antes de que crezca más. Javier asintió. Sacó un cilindro metálico de su mochila, un explosivo portátil improvisado. Esto no está hecho para héroes, Val, susurró mientras lo armaba. Pero será suficiente. Yo lo miré fijamente. No busco ser heroína. Solo quiero que mi hija vuelva a dormir sin miedo. El pitido del temporizador comenzó a sonar. 10, 9, 8. Los hombres irrumpieron la sala, gritando órdenes. Camila estaba entre ellos, despeinada, con los ojos desorbitados como un fantasma que se negaba a morir. «Deténganlos», chilló. Y en ese segundo eterno, mientras el conteo avanzaba, supe que había llegado el verdadero punto de no retorno. 7, 6, 5. El pitido del temporizador perforaba el aire como un reloj de muerte. Los hombres de negro corrían hacia nosotros, disparando al techo para intimidar. El eco de los tiros mezclado con la alarma hacía vibrar cada hueso de mi cuerpo. «Val, atrás», gritó Javier, empujándome hacia una pared de metal. Camila avanzaba entre los suyos, empapada en sudor, con el cabello pegado al rostro y los ojos inyectados de odio. «Detengan esa bomba. No saben lo que destruyen». 4. El servidor central parpadeaba, sus luces verdes convertidas en destellos caóticos. En las pantallas mi rostro volvía a repetirse una y otra vez, pero ahora distorsionado, como si el sistema estuviera implosionando con su propio veneno. 3. Un disparo silbó a mi lado, rompiendo un tubo. Chispas saltaron en el aire. El olor a pólvora y metal quemado llenó la nave. Sofía apareció en mi mente, su risa, su inocencia. Me aferré a esa imagen como a un ancla. 2. Javier me miró con una serenidad extraña, como si aceptara el precio. Si esto es el fin, al menos es un fin que vale la pena. 1. El estallido fue seco, ensordecedor. Una onda de calor nos lanzó al suelo. El servidor explotó en 1000 fragmentos brillantes, y las pantallas se apagaron de golpe, dejando la nave en completa oscuridad. El humo espeso olía a plástico quemado. Tosí, buscando aire. A mi alrededor, los hombres de negro gritaban desorientados. Algunos huían, otros disparaban sin rumbo. De pronto, un haz de luz azul iluminó el interior de la nave. Eran las sirenas de la policía, que irrumpían con escudos y gritos. ¡Al suelo todos! ¡Policía! Entre el caos, vi a Camila de rodillas, con las manos sobre la cabeza. Me clavó una mirada que no olvidaré nunca, mezcla de derrota y amenaza, como si me prometiera que aquello no había terminado. Me puse de pie con dificultad. Javier, cubierto de hollín, sonrió cansado. «Se acabó, Val. El corazón está muerto». Yo respiré hondo, sintiendo el temblor en mis manos. Miré las ruinas humeantes del servidor y pensé en la palabra que seguía martillando mi mente: semilla. Tal vez habíamos destruido una raíz, pero las semillas ya estaban plantadas. Y en ese instante, mientras los agentes esposaban a los hombres y apagaban el fuego, supe que la verdadera batalla aún no había comenzado. El amanecer me encontró sentada en los escalones de la nave destruida, con la chaqueta chamuscada y las manos aún temblando por la explosión. El humo ascendía en espirales hacia un cielo grisáceo, mientras las sirenas de la policía y las ambulancias aullaban sin descanso. Javier estaba a mi lado, con un vendaje improvisado en el brazo. Me miró con cansancio, pero también con un brillo que nunca le había visto. «Lo logramos, Val. El núcleo ya no existe». Asentí en silencio, aunque en mi interior no sentía victoria, sino un vacío extraño. Destruimos un monstruo, sí, pero ¿cuántas cabezas más tendría esa hidra? Un agente se acercó con paso firme. «Señora Valentina, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Su testimonio es clave para entender lo que ocurrió aquí». Me levanté lentamente, pero antes de seguirlo, escuché un sonido distinto. El pitido suave de una notificación en mi móvil.
Lo saqué con manos temblorosas. Un nuevo mensaje, sin remitente. La semilla no muere con fuego, solo germina más rápido. El corazón me dio un vuelco. Miré alrededor, como si pudiera encontrar al remitente oculto entre la multitud. Nada. Solo policías, técnicos, periodistas. ¿Qué pasa?, preguntó Javier al notar mi expresión. Le mostré la pantalla. Él frunció el ceño, apretó los labios. Lo sabía. Esto era apenas una célula. Hay más servidores, más redes ocultas. Lo que hicimos fue exponerlos. Pero también los obligamos a acelerar. El aire me pesaba en los pulmones. Pensé en Sofía, en su cuarto lleno de dibujos, en su risa inocente. Ella no podía crecer en un mundo donde cada respiro estaba vigilado. Entonces no se terminó, susurré. Javier me miró fijo, con una mezcla de respeto y preocupación. No, acaba de empezar. Y ahora todos saben tu nombre. ¿Serás un faro o un blanco? Me quedé quieta, dejando que sus palabras se hundieran. Luego miré hacia el horizonte, donde el sol tímidamente rompía las nubes. Que me busquen, dije con la voz firme, pero esta vez no huiré. Si ellos quieren una guerra, la tendrán. En el reflejo de un vidrio roto a mis pies, vi mi rostro marcado por la ceniza y las lágrimas secas. Y por primera vez no vi miedo. Vi a alguien que había sobrevivido al espejo, y que ahora estaba dispuesta a romperlos todos. El tic-tac de un reloj imaginario resonó en mi mente. El tiempo corría. La próxima fase no era de ellos, era mía. Y hasta aquí llega la primera parte. Los invito a continuar con la segunda.